Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Este Omega, hermoso como una flor, tenía unos ojos que contenían la humedad y la soledad del mundo entero. Miró a Heiken con sus ojos cristalinos y su rostro pálido, sus ojos originalmente vacíos. De repente se entristecieron al escuchar el nombre de su amada. El corazón endurecido de Heiken se encogió. Tonto, quería hacerle un descuento a Shen Shonju. ¿Te pidió que me llevaras a casa? Sí, Eigen dijo brevemente. Este no es lugar para hablar. Ven conmigo. Wang Yong lo miró, dio unos pasos hacia adelante y se detuvo de repente. Pero se mordió los labios rojos y brillantes, y sus ojos se oscurecieron de nuevo. ¿Cómo sé que no me mientes? Había una tenue luz en sus ojos, como si hubiera sufrido tantos sufrimientos horribles que un Omega tan delicado y hermoso como él no debería haber sufrido por intentar escapar. Eigen notó que tenía muchos moretones graves en el cuello y el pecho, y sus delgados brazos estaban cubiertos de moretones que estaban a punto de desaparecer, pero que seguían siendo impactantes. Este hermoso Omega que hacía que cualquiera se sintiera manchado a su simple vista, había sufrido un grave abuso, o quizás más de uno. Su timidez no era infundada. Heiken tuvo que arriesgarse a quedarse un rato más y llamó a Shen Shonju para intentar que su jefe lo convenciera. El teléfono solo sonó una vez y se conectó de inmediato. El celular de Shen Shunju parecía crecer en su mano. En cuanto se conectó la llamada, el alfa ansioso preguntó con inquietud: ¿Lo has visto? ¿Cómo está? Hey Ken, sí, pero quiere confirmar si realmente eres tú quien quiere llevárselo. Le entregó el teléfono al Omega que tenía delante, quien parecía destrozado al tacto, y lo observó tímidamente tomarlo y ponérselo en la oreja. La voz ansiosa de Shen Shunju resonó al otro lado del teléfono. Huang Yong, la voz familiar llegó lentamente por las ondas de radio. Bajo las largas pestañas del Omega, los ojos tan hermosos que parecían besados por Dios se humedecieron de repente. El corazón de Eigen fue como si lo hubiera golpeado una corriente eléctrica, y al instante se sintió muy amargo. Pensó: espero que en el futuro nadie vuelva a hacer llorar a este Omega con tanta tristeza. El Hotel X está a solo 20 minutos en coche del apartamento donde vivía Wang Yong, pero Shen Shouju, de pie en la puerta del sótano, sentía como si estuviera viviendo un año de agonía. Nunca sintió que 20 minutos fueran tanto tiempo. Heiken tenía su propio criterio profesional. Se opuso rotundamente a que Shen Shunju fuera al hotel en persona y exigió con una actitud severa que el empleador, que gastaba mucho dinero, lo esperara obedientemente en casa. Shen Shunju no tuvo más remedio que enviar un coche y varios coches grandes de guardaespaldas para recibirlo en la puerta del Hotel X. Hei Heng había estado en contacto con él. A los ojos de los forasteros, Shen Shunju es arrogante, engreído y arrogante como el sol, pero Eigen sintió que este alfa de nivel S es muy cauteloso con su amado Omega, como tratar una joya preciosa que estuviera perdido y encontrado. En el camino, Shen Shunju dijo mucho, pero salvo a Eigen, que le respondió ocasionalmente, Wang Yong al otro lado del teléfono no dijo una palabra. Eigen no soportaba mirar el rostro pálido y casi transparente del Omega, y le dijo a Shen Shunju: Señor Shen, por favor, deje de hablar por ahora, no se ve bien. El corazón de Shen Shunju se encogió de nuevo, como si lo hubiera puesto sobre una plancha de hierro al rojo vivo, emitiendo humo ardiente y chisporroteos.
Heigen miró al Omega que se aferraba a su ropa sin decir palabra y lo observó con tristeza mientras se abrazaba con fuerza a sus delgados brazos y sus dedos blancos aferraban su camisón como si quisiera ocultarse. Parecía que mientras sus brazos estuvieran suficientemente apretados y su ropa estuviera bien sujeta, todo lo que encontrara no sería tan evidente.